Muy bien, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver la vida de una célula, desde el momento en el que nace hasta el momento en el que se muere. Y vamos a hablar, obviamente, de las generalidades de la célula. Vamos a hablar un poco de división celular. Vamos a hablar también de la importancia de las células en nuestro cuerpo. Y para eso les pedí a todos ustedes que estuvieran pues con la cámara prendida para que yo pueda conocerlos, pueda verlos y podamos interaccionar ustedes y yo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver que la célula, pues antes no se conocía, pero esta estructura se conoció en el año 1655. Karime, ¿nos puedes hablar acerca del descubrimiento de la célula? Sí, recuerdo que fue por medio, o sea, rascó un corcho y ahí vio los movimientos. Entonces ahí fue cuando se dieron las primeras, cuando se descubrió las primeras veces. Y después, es que no me acuerdo de su nombre, está un poco largo, pero él fue rascando los... Bueno, hubo una persona que describió la célula. La primera persona que describió la célula fue porque en su laboratorio estaba usando su microscopio y fue la primera persona que describió las células. Esa fue Robert Hooke. Hubo una persona antes que se llamó Anton van Leeuwenhoek, que era la persona que estabas hablando, y esa persona fue la que se estaba observando diversas especies. Él no las conocía como células, pero él observó su saliva, él observó las muestras de los espermatozoides, o sea, él era muy curioso, observó también la sangre y se estaba dando cuenta que podía haber unas estructuras, pero no sabía cuáles eran. Y Robert Hooke, unos años después, en 1655, se da cuenta que por medio de un microscopio, recordemos que las características de ese microscopio, pues era un microscopio óptico. Era un microscopio muy rudimentario, que quiere decir que era muy viejito, pero gracias a ese microscopio, Robert Hooke pudo describir que existían, como lo pueden ver ahí, compartimentos que eran muy similares a poros, y a él le llaman la atención porque esos poros ya los había visto anteriormente en la sangre, en la saliva y en los líquidos corporales. Entonces, como él se da cuenta que parecen unas celdillas, le da el nombre de célula, ¿ok? Y a partir de 1655 es que nosotros conocemos a lo que llamamos una célula. Entonces ya la célula ya tiene nombre, pero unos años después, Theodor Schwann y Matthias Schleiden son los encargados de hablar de la teoría celular. Todos sabíamos que existían células, pero había muy pocas personas que sabían con exactitud qué función tenía la célula. Entonces, estas dos personas hablan de la teoría celular y dice que para que nosotros conozcamos a una célula y consideremos a la célula como una unidad viva, pues deben de cumplir con 4 puntos importantes. El primer punto importante es que todos los seres vivos están compuestos por células, absolutamente todos. Un ser que no sea vivo, pues no va a tener células, pero todos los seres vivos, sean animales, plantas, bacterias, van a tener células, ya sea que sea una o que sean muchas. La célula es la unidad más pequeña de vida. ¿Y por qué? Porque se dio cuenta que era la más chiquitita de todas las que habían visto y las midieron. Obviamente ya las habían medido junto con otras sustancias. Se dieron cuenta que la célula era la más pequeña, pero que tenía características que le daban vida. Areli Barreto, ¿nos podrías decir cuáles son las características que tú le considerarías a una especie para que pueda tener vida? Sería reproducirse, Muy bien, reproducción. adaptación igual. Muy bien, adaptación. ¿Y qué otra? Uh, Solo puedo decir esas. Bueno, muy bien. Estuvo bien tu participación. Entonces, para que un organismo se considere como vivo, tiene que cumplir, así como lo decía Areli, con ciertas características. Y las características que va a tener es,
Primero, la nutrición. Cualquier organismo vivo, para que se considere vivo, pues tiene que nutrirse. La segunda va a ser la relación, o lo que decía Arely también, la adaptación. La adaptación que va a tener las células de responder a cualquier estímulo del medio. Y la otra, pues, es la reproducción. Entonces, ahorita vamos a hablar de esas características. Pero les estaba yo diciendo que entonces, por esas tres características, que recuerden cuáles son, esas tres características son las que les dan a la célula vida. Y por eso consideramos que las células son un organismo viviente y es el más chico que existe. Ahora, el otro postulado es que dice que todas las células provienen de una célula existente. Es decir, para que nazca una nueva célula, tuvo que haber a fuerzas una mamá, una célula madre, por eso se le llama célula madre, que va a dar dos células hijas y esas células hijas van a tener la capacidad de posteriormente dar unas nuevas células hijas. Es decir, como nosotros cuando nacemos de nuestra mamá, que sería la célula madre, crecemos, cuando somos grandes tenemos la capacidad para dar nuevos seres vivos. Igual las células hacen exactamente lo mismo. Crecen y llegan a un punto donde ya son tan capaces que pueden dar origen a nuevas células hijas. Entonces, las células van a contener el material hereditario. Esa es la característica más importante de las células. ¿En qué organelo, Alejandra, en qué organelo celular se encuentra la información genética? En el núcleo. Muy bien, en el núcleo celular. Entonces, una característica de las células eucariotas, que recuerden que la palabra eu significa verdadero y cario significa núcleo, su origen es griego de la palabra. Entonces, eucariota significa núcleo verdadero. Todas las células que nosotros digamos células eucariotas son porque van a tener núcleo. Las que sean células procariotas, por lo tanto, Ana, ¿van a tener núcleo o no van a tener núcleo? No, no poseen un núcleo definido. Muy bien, no poseen un núcleo definido. Me gustó tu participación. Entonces, las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no tienen núcleo. Sale. Ahora vamos a ver que nuestro cuerpo en su totalidad va a estar compuesto por células, ¿ok? Tenemos en los cartílagos, vamos a tener células. También vamos a tener células en todo nuestro sistema nervioso. Nosotros vamos a tener un sistema nervioso que va a estar compuesto por células que se van a llamar, ¿cómo se van a llamar las células? A ver, ¿quién sabe cómo se llaman las células del sistema nervioso? Neuronas. Neuronas, muy bien. Y estas neuronas, que son las células del sistema nervioso, son las que van a responder a estímulos. ¿Y por qué responderían a estímulos? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra piel y en nuestra piel tenemos terminaciones nerviosas que se llaman neuronas. Entonces, en el momento en el que nosotros acercamos nuestra mano al fuego caliente, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente nos quemamos, ¿no? Nuestra piel tiene neuronas que están detectando el calor. Por lo tanto, nuestra acción inmediatamente va a ser, pues, quitar o retirar la mano para que no nos quememos. Por eso es que las neuronas van a tener esa característica, que es una característica importante, y la característica importante, pues, va a ser que van a responder al medio. Los huesos también tienen sus células. ¿Cómo se llaman las células del tejido óseo? ¿Osteocitos? Muy bien, osteocitos. Los osteocitos van a ser cada una de las células del tejido óseo. Y del tejido óseo, esas son las principales, las que van a formar el hueso. Pero cuando el hueso está en crecimiento, como en los niños, que si se dan cuenta, pues los niños crecen tanto en tamaño como en peso. Entonces, cuando están creciendo en tamaño, los niños, pues existen unas células que se llaman osteoblastos. Los osteoblastos son las células, hagan de cuenta que son las células niñas que apenas están creciendo. Cuando ya son osteocitos es porque ya son células grandes, células maduras, y posteriormente ya son viejitas y se tienen que morir. ¿Y cómo se van a llamar estas células? Osteoclastos. Entonces son tres diferentes tipos de células. Vamos a tener que también la sangre va a tener células, ¿no? Toda nuestra sangre, a pesar de que parezca líquido, pues a final de cuentas va a estar compuesta por diferentes células. Entonces, les voy a pedir por favor que vayan apagando sus micrófonos.
para que no se mezcle el audio. Bueno, y ahora sí. De la sangre vamos a tener 3 tipos de células. Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. ¿Qué función tienen los eritrocitos o los glóbulos rojos? Llevan hemoglobina. Muy bien, transportan el oxígeno a través de la sangre. ¿Por qué transportan el oxígeno? ¿Cuál es la proteína encargada de transportar el oxígeno en toda la sangre? Es la hemoglobina, que va a tener su grupo hem y su grupo globina. Entonces la hemoglobina va a ser la encargada de cargar el oxígeno que estamos respirando y llevarlo a cada uno de los tejidos. Los leucocitos van a ser las células encargadas de ¿qué? De combatir infecciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros tengamos alguna infección en nuestro cuerpo, los leucocitos van a ser las células defensoras. Y también tenemos unas células que se llaman plaquetas. Cuando nosotros estamos jugando y de repente nos raspamos y nos caemos y sangramos de alguna manera, pues entonces entran esas células que se llaman plaquetas que evitan que la sangre que nosotros estamos perdiendo, pues la sigamos perdiendo. Ellas forman un tapón plaquetario y ese tapón plaquetario evita que nosotros perdamos mucha sangre. Entonces, si se dan cuenta, también la sangre está formada por células. El tejido epitelial o la piel también tiene células. El tejido conjuntivo también tiene células y el tejido muscular también está formado por células. Entonces, vamos a llegar a la conclusión que todos los tejidos están formados por células. En el caso del músculo, ¿cómo se llaman las células que conforman al músculo? Miocitos. Muy bien, los miocitos. Y cuando los miocitos se juntan, todos ellos, forman una estructura que se llama miofibrilla. Y eso ya lo veremos cuando lleguemos al sistema muscular, pero las miofibrillas están formadas por miocitos y cada miocito, que es una célula muscular, está formado por 2 proteínas, la actina y la miocina. Que como ya les he mencionado, cuando la actina y la miocina se juntan, pues también la fibra muscular se contrae, de modo que se hace más chiquita y permite que nosotros acortemos el músculo, y cuando la actina y la miocina se relajan, entonces la fibra muscular se estira. Por lo tanto, nosotros podemos estirar el brazo lo más largo que nosotros podamos. Esa es la función de la actina y de la miocina. Y esa es la función de la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo. Entonces, pues si se dan cuenta, desde una célula, que es lo más pequeño que nosotros podemos ver de unidad de vida, las células cuando se van a formar un tejido, ¿ok? Como estamos viendo en el dibujo, cuando las células del hígado se juntan todas ellas, van a formar el tejido. A final de cuentas, en este caso estamos hablando del hígado, ¿ok? El conjunto de tejidos van a formar un órgano, que es el hígado, junto con todas sus estructuras anexas, las vías biliares, la vesícula, etc. Y cuando se juntan los órganos, como por ejemplo el hígado con la vesícula, con los intestinos, etcétera, forman un sistema. En este caso se formaría el sistema digestivo, cuya función en el sistema digestivo pues es degradar los alimentos y absorber los nutrientes y también secretar los desechos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de sistemas, como es el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema nervioso, entonces, ¿qué es lo que tenemos como producto final? Un individuo. Un individuo, muy bien. Entonces, así es como se forma un individuo. Y ustedes deberán de recordar que nosotros consideramos a la célula como la unidad mínima de vida porque cumple 3 características importantes. La primera es la nutrición. La nutrición que hace la célula es que va a consistir en obtener materia y energía del medio. ¿Cuál es ese medio? ¿Cómo obtiene la célula su energía? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente, a través del metabolismo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que le llegue energía a nuestra célula? Consumir alimentos. Muy bien, consumir alimentos. Cuando nosotros consumimos alimentos, primero los mascamos con los dientes, la saliva también nos va a ayudar a que se degraden un poco esos alimentos y puedan pasar por el esófago. ¿Qué función tiene el esófago, Edson?
deglutir los alimentos. Es como solamente para pasar los alimentos. Exactamente, nada más es un tubo, no tiene otra función más que conectar la boca con el estómago. Entonces los alimentos van a llegar al estómago. Ileana, ¿con qué sustancia se va a mezclar el alimento cuando llega al estómago? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro estómago? No sé, ácidos. Exactamente, ácidos. ¿Cómo? ¿Cuál? El ácido clorhídrico. Cuando nosotros comemos, fíjense que estimulamos una hormona que se llama secretina. La secretina es una hormona que va a secretar otras hormonas, o sea, que va a producir otras hormonas. Dentro de esas hormonas se va a producir la gastrina, que es una hormona encargada de desdoblar todos los nutrientes. Y va a existir todavía otra hormona también que va a ser, este va a ser un ácido, va a ser el ácido clorhídrico. Entonces, cuando nosotros tenemos la unión de ácidos clorhídricos y jugos gástricos, todos estos ácidos, imagínense, el ácido es tan potente que va a desbaratar todos los alimentos. Cuando los alimentos se desbaratan, nuestro estómago tiene diversas arterias, está muy irrigado. Irrigado nosotros le decimos cuando un órgano tiene sangre o está alimentado por sangre. Entonces, como el estómago es una zona muy irrigada y muy vascularizada porque tiene muchos vasos sanguíneos, pues entonces todos esos vasos sanguíneos van a chupar literalmente todos esos productos del metabolismo. Y acuérdense que por medio de la sangre van a transcurrir todas esas moléculas hasta llegar al tejido que lo necesite. Si en ese momento yo estoy realizando, no sé, subiendo escaleras y necesito que mi corazón lata más rápido para poder subir las escaleras, pues entonces todo ese alimento, todos esos nutrientes van a ir hacia un músculo. ¿Cuál músculo? Pues el músculo cardíaco. Y entonces, a cualquiera de los tejidos donde nosotros necesitemos esa energía, va a llegar todos los nutrientes. Los nutrientes van a llegar a las células de ese órgano. En este ejemplo pusimos el músculo cardíaco, pero pueden llegar a las células de cualquier músculo. Y ahora sí, vamos a lo que es una célula eucariota. Recuerden que todo nuestro cuerpo está formado por células eucariotas. Entonces, ustedes me van a ir siguiendo con el puntero. Yo les voy a apuntar y ustedes me van a ir siguiendo. Pero para esto tengo que saber cómo carajo pongo un puntero, porque esto no lo he practicado. Ya lo entendí. Ahí está, ¿no? ¿Me siguen? Sale. Entonces ya me siguen. Bueno, entonces aquí dice ingestión. Ya que viene esto, que son los nutrientes que vienen de nuestro alimento, que vienen desbaratados y que pasan por la sangre, van a llegar a la célula, que es la célula grandotota. Entonces aquí donde dice ingestión, vamos a ver que las moléculas grandes, que son los alimentos, van a entrar por medio de fagocitosis. Miren, de hecho, aquí abajo, estas son las moléculas de los alimentos. Entonces van a entrar por fagocitosis. Y las que son líquido, porque acuérdense que también nuestro cuerpo está formado el 80% por agua, pues van a entrar por pinocitosis. Si se dan cuenta, estas son moléculas de agua. Y esto de aquí abajo son moléculas de alimento. Las dos van a entrar a la célula, ¿ok? Y entonces, ¿qué organelo, Arturo, dijimos que es el encargado de degradar los productos que van entrando a la célula? Sin miedo al éxito, tú puedes. El retículo endoplasmático. Antes, los lisosomas, acuérdate, los lisosomas van a ser los primeros que van a entrar al quite, porque esos van a decir, a mí me sirve estas sustancias que están entrando. Entonces, si te das cuenta, aquí dice enzimas lisosomales. Entonces, como tal, este es un lisosoma, conózcanos, se los presento. Niños del grupo, lisosoma, niños del grupo, ¿vale? Bueno, entonces, los lisosomas van a llegar aquí a las moléculas que nosotros acabamos de comer y las van a englobar. Ya vieron que aquí dice lisosoma, no le estoy engañando, dice lisosoma. Entonces,
El lisosoma lo va a absorber, lo va a envolver como si fuera una bolsa, y lo que le va a servir a la célula se lo va a comer los lisosomas. Hagan de cuenta que el lisosoma es el estómago de la célula. Entonces, cuando el lisosoma se come las cosas, ya, ahí muere. Y lo que no le sirve al lisosoma van a ser los productos de la digestión. Ahora vamos con otra persona. Iván, ¿cuál es el organelo que dijimos que va a agarrar los productos que no sirven, que los va a envolver y que los va a sacar de la célula? Que dijimos que están en el 90% en las células vegetales. Las vacuolas. Perfecto, las vacuolas. Entonces, las vacuolas lo que van a hacer es que van a envolver estos productos de la digestión como si fuera una tal bolsa de basura, van a sacar por medio de exocitosis todos los productos de desecho, ¿sale? Pero antes de que suceda todo esto, las vacuolas no saben para dónde se van a dirigir. Las vacuolas lo único que saben es que tienen que degradar esto, o sea, que se lo tienen que llevar. Acuérdense que las vacuolas, yo les dije que se las imaginaran como si fueran unas bolsas de basura. Entonces, las vacuolas ya lo envolvieron, pero no saben para dónde está la salida. ¿Cuál es el organelo? Ahora vamos a ir con otra persona. ¿Cuál es el organelo? Alejandra. ¿Cuál es el organelo que es el encargado de dirigir todas las moléculas que están adentro de la célula? ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es el organelo encargado de dirigir hacia dónde se va a ir cada una de las organelos de la célula? El que le dice, tú te vas para allá, tú te vas para acá, tú tienes que irte hacia ese organelo, tú hacia la salida. ¿Cómo se llama? El complejo de Golgi. Perfecto, el complejo de Golgi. Entonces, la vacuola, que ya quien envolvió los productos de la digestión, va a ir al complejo de Golgi, y el complejo de Golgi ahora sí le va a decir, tú ya no me sirves, tú eres la bolsa de basura que quiero sacar, y hagan de cuenta que es como la mamá, la saca de la casa. Y entonces, la vacuola sale por exocitosis, ¿sale? Tenemos entonces, ya después que vimos esto, ya comprendemos que existen dos formas de digestión celular. O sea, dos formas de ingestión. ¿Cuáles son? ¿Quién me las dice? Es esta y otra es esta. Pinocitosis y fagocitosis. Perfecto, pinocitosis, fagocitosis. La pinocitosis, ¿qué degrada? ¿O qué es lo que absorbe? Pues Líquidos. líquidos, perfecto. ¿Y la fagocitosis? Comida. Bueno, moléculas, ajá, comida, moléculas, bien, pero moléculas más grandes que el agua, o sea, no agua, ¿vale? Moléculas. Bueno, y este complejo de Golgi pues va a estar funcionando chingón, ¿no? O sea, va a funcionar bien, pero va a haber un momento en el que el complejo de Golgi se va a cansar, que no va a tener energía. Entonces, este complejo de Golgi, al igual que nosotros como humanos, requerimos energía a través de las proteínas. Vamos a ir con otra persona. Ahora vamos a ir con, a ver, Denise. ¿Estás ahí? Toc, toc. Bueno, creo que no estás. A ver, tengo un mensaje en el chat. Sí, ok. ¿Me estás escuchando? Denise, va la pregunta para ti. ¿Cuál es el organelo que sintetiza las proteínas? Bien facilito. Anótalo ahí en el chat. ¿Cuál es el organelo que sintetiza las proteínas? Probablemente ya la gran mayoría ya se lo sabe. El retículo que sintetiza las proteínas es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Y qué organelo es el que realiza la síntesis de proteínas? ¿Cuál es? La mitocondria. No. Los ribosomas. Los ribosomas, muy bien. Entonces, los ribosomas, a partir del retículo endoplásmico, van a sintetizar proteínas. Y vean, aquí dice retículo endoplásmico y aquí dice complejo de Golgi. Entonces, el retículo endoplásmico le va a dar las proteínas necesarias al complejo de Golgi para que el complejo de Golgi funcione y pueda repartir
productos de desecho, productos de digestión, y pueda también decirle al núcleo de la célula lo que tiene que hacer, porque el complejo de Golgi es muy sabio. Y en el núcleo de la célula, ¿qué es lo que tenemos, Ileana? La información genética. Muy bien, que se llama ADN, ¿no? Entonces, el ADN va a estar adentro del núcleo, pero en el momento que la célula se tiene que dividir porque ya es grande como ustedes y tiene derecho a reproducirse, pues entonces se van a formar los cromosomas. Los cromosomas, como los conocemos en su forma de X, tienen que estar preparados para que cuando la célula va a entrar a división mitótica. En el caso de que vaya a producir células igualitas a la mamá o división meiótica con E, en el caso de que ya encontró el amor de su vida y tienen que hacer ahora sí a su hijito, ¿sale? Entonces, mitosis cuando van a hacer una célula igual que ella y meiosis cuando ya encontraron al amor de su vida y van a hacer un hijo, ¿sale? Así nos quedamos. Entonces, ¿le entendieron a este esquema de función de la célula? Sí. Bueno, muy bien. Eso es importante porque me interesa que aprendan bien célula, porque es lo que más les van a preguntar. Bueno, otra cosa es la relación. Acuérdense que dijimos que tenía 3 funciones la célula. La nutrición era la primera, la relación es la segunda. La relación es la capacidad que van a tener las células para responder a cualquier estímulo del ambiente. ¿Qué es lo que están viendo en la imagen del medio? Cosquillas, le están haciendo a un niño cosquillas. Exactamente. El niño en la piel va a tener terminaciones nerviosas. Del lado derecho ustedes están viendo una neurona. Entonces las neuronas que están en los pies van a empezar a activarse. Si se dan cuenta ese botoncito naranja que está pasando, pues no es más que la señal eléctrica de la neurona que le está avisando a todo su cuerpo que está recibiendo un estímulo. En este caso no es un estímulo nocivo, o sea, no es un estímulo agresivo. Por lo tanto, el niño no va a quitar el pie, a menos de que pues quiera quitarlo, lo va a quitar. Pero no es algo que le lastime, por eso es que no lo va a quitar, simplemente está jugando. Si fuera un estímulo lesivo, ahorita están conociendo una nueva palabra, estímulo lesivo o nocivo, entonces en ese momento el niño quitaría la pierna o el pie. Pero esa es una capacidad que tienen las células. Todas las células sienten. Así como nosotros sentimos, también las células tienen su corazoncito. ¿Sale? Entonces, esa es una característica importante de las células. Van a sentir a esos... Disculpe, en lo nocivo se podría decirse que es cuando nos dan toques y así. Luego Exactamente, y vas a quitar la mano. O cuando, por ejemplo, estás haciendo las tortillas y de repente se te olvidó que está prendida la estufa, vas a meter la mano y entonces te llevas una buena quemada. Ese también es un estímulo lesivo, ¿no? Y obviamente no vas a dejar ahí tu mano, la vas a quitar. Entonces, ese es un estímulo lesivo. ¿Cuál es la característica que tienen las células? Pues es esa, la relación, ¿sale? Todas las células van a responder a cualquier estímulo. Y otra, la última es la reproducción. Las células, al igual que ustedes, tienen derecho a reproducirse. ¿Y qué es lo que van a hacer las células? Pues que cuando encuentren el momento en el que tengan que crear un nuevo organismo, se van a dividir. Todas las células son capaces de dividirse. Hay algunas células que son células que se pueden convertir en células de la sangre o que se pueden convertir en células de la piel. Imagínense que, ¿ustedes vieron Pokémon? No. Sí. Bueno, conocen a Ditto, ¿no? Ditto era una gelatinita o un Pokémon que se podía convertir en lo que él quisiera, en el Pokémon que él quisiera. Pues así son las células madre. Las células madre se pueden convertir en lo que quieran. Si quieren ser hueso, van a ser huesos. Si quieren ser sangre, van a ser sangre. Entonces, va a haber células multipotenciales o células madre multipotenciales que van a tener esa característica, pero van a haber células especializadas que solamente van a tener un solo linaje, o sea que solamente van a ser hueso o que solamente van a ser sangre.
Entonces, las células van a tener esa capacidad. Va a ser la capacidad de dividirse en dos células iguales. ¿Sale? Quedaron tres, bien entendidas las tres características de cada célula. Sí, Doc. Valeria, está Sí. prendido, Sí, Doc. ¿puedes prender tu micrófono, Vale? Oh. ¿Qué Valeria? Valeria Caballero. Sí, Bueno, muy bien, vale. ¿Nos puede recordar a todos cuáles son las tres características de la célula? la nutrición, la relación y la reproducción. Muy bien, perfecto. ¿Ya no se les olvida? No. Sale. Todo. Las células van a tener un chorro de tamaños diferentes. Vean los átomos, ¿qué tamaño tienen? Un átomo tiene el tamaño de un nano. Es infinitamente chiquito. Por otro lado, tenemos a los lípidos. Los lípidos son un poco más grandes. Los lípidos, al igual que las proteínas, van a tener un tamaño específico, ¿sale? Que va a ser un nanómetro. Luego, las proteínas van a ser un poco más grandes. Y vean, a comparación de las proteínas y de los lípidos, los virus son mucho más grandes que las proteínas, pero a su vez son más chicos que las células. ¿Ya se dieron cuenta dónde están la célula animal y la vegetal? La célula animal y la vegetal van a tener un tamaño más grande. Por eso, precisamente, por esa característica, es que los virus, cualquier tipo de virus, va a poder entrar a nuestra célula porque es más chiquito. Entonces, se puede confundir como un organelo. ¿Ya se dieron cuenta del tamaño de la mitocondria? La mitocondria es más grande que un virus. Imagínense qué tamaño tienen los virus. Infinitamente chiquitos, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí. Esta es la primera parte de la clase del día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que vayan a echarse agua, que vayan a comer algo, que vayan a, no sé, lo que les gusta hacer. Y en 10 minutos, 8:45, los veo de nuevo para la segunda parte de la clase, porque quiero que recuerden, si ustedes